Listo, creo que ya estamos grabando. Buenas tardes también a Luz, a Alejandra, que está escribiendo por el chat, a Joan, a Valeria, a Oscar. Eh, bueno, vamos a iniciar. Mm, Me gustaría, antes de arrancar con la presentación, es como saludarles a quienes están viendo la grabación también como en diferido y recordarles que este es un curso que tiene un enfoque de investigación-creación y por eso está como ya dentro de los líneas de profundización del programa y especialmente es un curso que aborda, a diferencia de otros, casi que es el único curso que aborda como fuertemente en la línea de gráfica y dibujo el asunto del espacio, como de pensar la espacialidad de las cosas, la instalación, cómo las piezas se pueden llevar a pensar las condiciones de la luz, del tamaño, de la escala, del espacio público a partir de esta noción de dibujo expandido y de máquinas de dibujo. Entonces, es muy importante eso, sobre todo en las fases que vamos a desarrollar a continuación. Volviendo al tema de la investigación-creación, es importantísimo decir que este es un enfoque particular, digamos, no toda la investigación-creación funciona de esta manera, en la que les invitamos o les estoy invitando a arrancar como por un objeto, una materia, en este caso esto que nominamos una máquina de dibujo, y empezar a hacernos preguntas sobre ella, ¿no? Ya lo han visto, primero un análisis de qué es esa máquina, cómo funciona, cómo se comporta, luego en segundo momento, que es la fase 3, cómo dibuja esa máquina, qué posibilidades de trazo tiene, sobre qué superficies, y es interesante también ver que independientemente de la máquina, siempre es posible como cumplir o entender esa instrucción y desarrollarla. Con máquinas tan distintas como ahorita estamos hablando con Valeria, por ejemplo, el cautín, o hay personas que escogieron, no sé, como el alambre, o hay cosas como un taladro, pero también hay cosas mucho más abstractas. Hay una persona que encontró, por ejemplo, una bolsa en la playa y ha empezado a pensar cómo esa bolsa puede ser una máquina de dibujo, cómo se abre, cómo se expande, qué elementos tiene. Entonces hay como muchos lugares de enunciación posibles, pero siempre es esta misma, digamos, estrategia de enfrentarse a ese objeto, herramienta o material, empezar a entenderlo, a pensarlo, a encontrar nuestras relaciones con el mismo, a entender cómo puede dibujar y ahorita en estas últimas fases, por eso estoy como recordando este asunto, cómo llevarlo a una experimentación ya de obra, es decir, cómo desarrollar una pieza o un gesto con esto y luego pensar ese gesto en el espacio, que sería la fase 5. Para eso, pues nos agarramos de las experimentaciones que ya venimos haciendo en la fase 3. Y pues bueno, digamos que otra cosa que me parece fundamental es hablar de la retroalimentación, ¿no? Que digamos, este curso tiene como, yo creo, como dos grandes cortes. Uno estaría ahorita en la fase 3 donde miramos tanto el desarrollo de ese análisis que ustedes hicieron de la máquina, como los registros de sus maneras de dibujo. Se ha ido adelantando esta calificación de la fase 3 de manera mucho más rápida, de tal manera que pudiéramos tener entre hoy y mañana ya listas las calificaciones de ambas fases. Quizás ya se dieron cuenta, la fase 2 ya está toda calificada, pueden revisar su calificación y esperamos que ya cuando se suba esta grabación también ya esté la fase 3 y ustedes puedan, digamos, revisar en detalle esos, más que correcciones, he intentado dar como consejos, sobre todo en la fase 3 en la que estoy grabando un audio individual para cada persona, consejos de qué posibilidades hay, ¿no? O sea, qué se puede hacer, cómo darle una escala, una mayor fuerza, una mayor presencia en algunas ocasiones y sobre todo un mejor registro a esas experimentaciones o piezas que ustedes van a realizar. Mm, Dicho esto, pues bueno, me gustaría igual como conversar con las personas que están conectadas también acerca de estos asuntos, de pronto dudas, cómo han visto el curso, cómo ha ido evolucionando. Pero antes también me gustaría trabajar de pronto de manera rápida como una temática que es fundamental para estas últimas dos fases, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla mm, para mostrarles. Mm, Les recomiendo a quienes están conectados. Yo no tengo, digamos, la posibilidad ahora que entro en este modo de pantalla completa de estar pendiente, por ejemplo, del orden de las manos levantadas o de las reacciones del chat. Entonces, si ustedes pueden, les recomendaría abrir sus micrófonos y hablar. O sea, como en el momento en el que lo necesiten, pueden abrir sus micrófonos y hablar sin ningún problema.
Digamos que la idea es interrumpirme, poder dialogar, dudas que no van entendiendo como de los procesos y demás, y dejar muy claro hoy como qué es lo que se viene en términos de la fase 4 y 5, ¿vale? Bueno, para arrancar, denominado esta segunda web por el momento en el que estamos, registro y espacialización de la máquina, y sería un cómo y dónde presentar los resultados de un proceso de investigación, creación. Entonces, yo creo que hay dos preguntas fundamentales para esta fase 4, ¿no? Primero, de lo que pasó en la fase 3, lo hablamos ahorita con Valeria, en términos de experimentación, podría haber una pregunta sobre qué de todos esos procesos experimentales tuvo más resonancia o fuerza para ustedes, es decir, qué les interesó más. Y desde ese lugar, cómo potenciar y profundizar ese gesto. Pues puede ser que, no sé, el trabajo sobre madera fue mucho más interesante con mi máquina que sobre otras superficies, entonces voy a trabajar sobre madera. La imagen que realicé empieza a cobrar un sentido particular para mí por tales y tales asuntos, pues voy a darle otra profundidad, otra dimensión, otra complejidad a esa imagen. Otra posibilidad es que ustedes hayan hecho, digamos, solamente un acercamiento muy técnico de las posibilidades de la máquina y ahora venga la pregunta por qué tipo de imágenes o de gestos o de piezas se puede construir a partir de esa experimentación. Y eso implica necesariamente la pregunta por cuál es la imagen que aparece y que se traza con esa máquina, ¿no es cierto? Porque yo creo que la imagen aquí es fundamental. Vamos a ver, por ejemplo, en estas dos experimentaciones o en estos dos ejemplos de la obra de Big Muniz, un poco el sentido de la imagen. Entonces, Big Muniz es un artista brasilero que tiene un trabajo como fotógrafo y pensaría yo que en esa medida que hay una conexión interesante entre la foto y el dibujo, y desarrolla toda una serie de piezas desde los 90, como ven ahí, por ejemplo, esta es una pieza del 97, esta también, esta es una pieza del 2003, esta del 99. Son unas piezas donde lo que él hace es una serie de dibujos con comida, o sea, sobre todo con salsas, pero luego también con objetos. Entonces, por ejemplo, este que estoy solder está hecho, es una fotografía de una configuración de soldaditos de juguete que se organizan y forman esta imagen de un niño soldado. Está, por ejemplo, esta de la Mona Lisa, donde está hecha con arequipe, y está hecha con mermelada, y están estas dos piezas que hacen parte de lo que les quiero mostrar, que son hechas con chocolate. Entonces, esto es como pinturas de chocolate, hechas por Big Muniz. Profe, Entonces, profe, dígame. profe, eso es lo que se está experimentando ahorita con el dibujo, ¿no? Por ejemplo, el dibujo en arena o con arena proyectado mediante sistema, un sistema que se utilizaba antes para las exposiciones, que era un tablero que proyectaba en la pared, lo que utilizaba uno antiguamente para hacer las exposiciones, y hoy lo utilizan para dibujar con arena o con arena de color. O sea, ese sistema de nuevo dibujo expandido se está utilizando mucho, que es utilizar nuevos elementos en el dibujo, inclusive la cocina está utilizando nuevas formas de presentación digamos, de los eventos con respecto al nuevo sistema gourmet, que es utilizar los elementos gráficos para dar un nuevo sentido digamos, a los emplatados. Eh, También se está utilizando el tema de la arena, el tema de la tercera dimensión en el piso, que es esto, eso ahorita en Instagram se está viendo mucho, que es gente que dibuja con carbón en el piso y hace como escaleras hacia abajo. He visto mucho paisajes tridimensionales en el piso. Son como obras de dibujo expandido. O sea, hoy en día se utiliza mucho el dibujo expandido. Y eso es lo que nosotros, pues nosotros realizamos y que vamos a realizar en nuestra obra final, que es Sí, lograr hacer ese resultado, ¿no? Lograr redimensionar una imagen. sí. De hecho, yo quería preguntarle, por ejemplo, estos ejemplos que me está dando, si los ha visto sobre todo en Instagram o en qué otros lugares ha visto también como esa profusión como de prácticas en este sentido. Mucho dibujo
en espacios no, o sea, no convencionales. Por ejemplo, una vez vi un japonés dibujando en la pared eh, un tigre y es un espacio normal, común y corriente, en el que uno pasa y nunca se imagina que pueda haber mediante la mancha un tigre. Yo he visto hace mucho tiempo, es que el dibujo expandido se viene utilizando en esta época con el sistema 3D, o sea, lograr casi una fotografía mediante elementos no convencionales. O sea, digamos, utilizar, yo creería que el que dibuja piensa en ese nodo, o sea, como en ese puntico de pintura. Hay un trabajo que uno hace en la universidad, o sea, que hace uno manualmente, que es el de los círculos que hace con esta caladora y hace circulitos y forma figuras mediante el color, que hace amarillo, azul y rojo y forma figuras, así como el de los soldados, de Sí, figuras de colores y va haciendo el contraste, es el del soldado, que hace contraste con los soldaditos hasta formar una figura. Yo pienso que eso se está utilizando muchísimo, muchísimo. O sea, el dibujo expandido hoy en día es como el boom, es como el videomapping. El videomapping sí. es dibujo expandido, porque es una figura que uno la realiza en computador y va a dar a un espacio más amplio, formando, eh, digamos, formando a la luz a los ojos del observador, formando nuevas imágenes y estableciendo nuevos espacios en diferentes espacios. O sea, digamos, estamos en una iglesia, nos trasladan a un desierto, y eso se ha utilizado mucho en los conciertos de música, el videomapping, y es también el dibujo expandido. Aquí, por Claro. ejemplo, en los conciertos se utiliza mucho el láser, que eso viene, pues, eso hace mucho rato está utilizando el láser, que son buscar imágenes en un espacio no establecido, por ejemplo, en el aire, al aire libre, donde forman figuras en el aire que uno, y que no está, y que no hay un lienzo, como decía, hablábamos en la primera fase, que no hay un lienzo, no hay un recuadro establecido donde uno pinta y tiene un marco, tiene ciertas cosas que no marcan el dibujo expandido. Sí, yo creo que es muy pertinente lo que está diciendo porque además amplía algunas percepciones que uno podría tener como sobre las posibilidades de esto, ¿no? Entonces, por un lado, como prácticas, digamos, actuales de, no solamente de arte, sino como usted lo está diciendo, que llevan a la cocina, a los conciertos, al diseño, a la publicidad, pero también como a prácticas, digamos, artesanales. Hay como todo un espacio grandísimo en la que este tipo de prácticas, como de dibujar con otros materiales o trazar de ciertas maneras o generar figuras, como lo dice usted en la cocina, empieza a cobrar como un interés que va en cada una de esas áreas, es decir, no necesariamente en la producción de solamente de piezas artísticas, sino en otras artes, en otras prácticas y en otros asuntos, empezamos a hablar de esto como de dibujar con objetos, dibujar a través de otros materiales, generar formas o figuras en otros espacios, en otras escalas. Entonces, sí, como usted dice, es muy pertinente pensar que eso tiene muchos más escenarios de aparición que no es solo como, digamos, las artes plásticas o visuales como obra. Entonces yo creo que eso está muy chévere reconocerlo. Y ver también que este tipo de prácticas sin duda tienen un pie o un inicio o unos antecedentes en obras como las que hemos visto en el curso y como las que estamos viendo ahorita. Es decir, en obras donde la imagen recurre a otros materiales, se desdobla en el espacio, se lleva, por ejemplo, lo que usted dice del videomapping, se lleva a la tercera dimensión, al tiempo, no solamente a la imagen fija, sino a la imagen audiovisual. Y entonces muchos artistas y artesanos de Instagram y de redes sociales o influencers y demás, pues que trabajan con la imagen, empiezan a llevar a otros campos de experimentación, sea que termine o no en lo que nosotros podríamos pensar como una obra de arte, estas imágenes. Entonces yo creo que vale mucho la pena como entender esta línea de la que está hablando Oscar, de experimentaciones posibles y de lugares a los que podría llegar también. Creo que algo que es muy importante, y se lo decía ahorita a Valeria, es pensar entonces la imagen en relación a ese campo de experimentación de la máquina, que podría venir, como estuvo en el proyecto de máquinas de dibujo, el que está en la UNAD, de una reflexión como íntima y propia con la máquina. Yo les pongo a veces el ejemplo, yo trabajé, por ejemplo, con la máquina de coser de mi abuela,
y las imágenes finales tenían que ver con las manos de mi abuela, con la propia máquina, con cómo está la máquina por dentro, y había algunas cosas tejidas y proyectadas que se hacían sobre ciertas telas y con otros materiales propios de la máquina. Entonces, esa relación entre cuál es la imagen que aparece y cuáles son los materiales con los que estamos trabajando es muy importante, ¿sí? Claro, también hay un desarrollo técnico que nos dice cosas, pero es la imagen que se está creando o que se está dibujando con ese material, cuál es la imagen y cómo se relaciona con el material mismo o qué le está diciendo al espectador y demás, es muy importante. Entonces, digamos, este ejemplo de Big Muniz nos habla un poquito de eso. Como les decía, Big Muniz es fotógrafo, y si ustedes cogieran un recorte de esto, o sea, si solo cogiéramos, no sé, una esquina pequeña y lo sacáramos, sería muy difícil ver la multitud, ¿sí? Como que ahí uno empieza a ver la mancha, un poco como el fenómeno, no sé, como, eso es pura gestalt, ¿no? Como autocompletar la imagen, o lo que pasa, no sé, con el logo de la leche alquería, que no podría ver solo la mancha, pero es el contexto de la imagen, el fondo rojo, la distancia, lo que nos permite ver la aparición, en ese caso, de la vaca o en este caso de la multitud. Entonces es la parte de abajo de la imagen la que nos permite ver la multitud, incluso no solo ve una multitud, sino que es claramente una fotografía de una multitud, por el tipo de luz, por la exposición, ¿no? Es decir, por el alto contraste que tiene, uno diría como es una foto muy contrastada, y gracias a eso es que es posible como desarrollarlo en esta técnica con un material tan espeso como el chocolate, por ejemplo, que no le da muchas tonalidades, a pesar de que aquí hay algunas. Entonces, empieza a haber una relación interesante, digamos, más allá de la destreza técnica, entre la imagen y el material en que está hecha, ¿no? Como lo grumoso que es, la complejidad, lo que les estoy hablando, como ese intermedio entre no solo dibujo y material, sino dibujo, fotografía y la materialidad del chocolate. Se vuelve incluso más potente en estos gestos o guiños que hace a artistas de la historia del arte. Hay varios, esta serie de Chocolate Vignis es grande. Volviendo al comentario de Oscar, dense cuenta como los años, ¿no? Como que ahora vemos mucho eso, pero hay un gran antecedente, por ejemplo, en artistas como Big Muniz y otros que trabajan con esos nuevos materiales. Y entonces hay un gesto o un guiño, perdón, a otro artista, que en este caso es, el nombre, no puedo creerlo, eh, el del action painting. Me ayudan de pronto recordando cuál es el nombre de ese. Jackson Pollock, perdón. Entonces, esto es un Jackson Pollock, o sea, esta es una fotografía de Jackson Pollock, que es quien, digamos, empieza a hablar de este asunto del dripping, que es como pintar, casi que lanzando la pintura contra el óleo, contra el caballete, contra el soporte, el canvas, digamos, el lienzo, y a partir de ese chorrión, que es lo que traduce un poco ese asunto del dripping, pues se genera la imagen. Entonces empieza a hablar ya no tanto del contenido de la pintura, sino del gesto del cuerpo, de lanzar. Y Big Muniz hace un poco como un guiño a esa fotografía o a esa manera de pintar de Jackson Pollock y lo desarrolla acá en Chocolate. Evidentemente la parte de abajo está hecha nuevamente con esa cosa del dripping, pero luego también genera el retrato, si se dan cuenta nuevamente en alto contraste, muy fotográfico de Pollock trabajando. Entonces, claro, hay una relación importante entre el contenido de la imagen y lo que pasa en ella. Y quizás donde es más evidente es, como lo decía, en esta fotografía o dibujo de Toy Sawyer, donde, claro, él lo que propone es un poco una reflexión sobre la idea de la guerra, el juego, los niños en la guerra, y entonces organiza estos soldaditos de plástico que generan una imagen nuevamente muy fotográfica, en alto contraste como de este niño que participa, entiendo, como en la guerra, creo que es de Vietnam o una guerra como, digamos, en esa parte de Asia del sur global. Entonces, hay una relación que les pido tengan mucho en cuenta para esta fase 4 entre cuál es la máquina, cómo dibuja la máquina y qué tipo de imagen podría sostener ese trazado de la máquina para darle como una fuerza de cierre a la pieza que van a realizar en esta fase 4. Lo mismo pasa pues como con este asunto de la Mona Lisa, ¿no? Tal vez hay una relación, como se dan cuenta, como más tranquila, menos política, menos conceptual, más como de habilidades técnicas, pero de producir como una Mona Lisa, como ese objeto, digamos, de consumo, empalagoso, repetitivo de la historia del arte, a partir de estos materiales como lo son el arequipe y la jale.
muy monocromático. Claro, las posibilidades de esto son, digamos, aparte de las de los soldados, que podría estar organizados, digamos, por colores y demás, desde cuenta que eso no es tan importante como la forma. Y yo creo que eso es lo que lo mantiene muy en el carácter del dibujo, como que haya, como que es monocromático, como que tienes como el blanco y el negro, que se reemplaza aquí por el café, por el amarillo, pero es como, como una cosa bitonal, sí, como se le está diciendo, que lo vuelve muy dibujo. Creo que por eso podemos llevarlo tan cercano acá. Big Moon hizo una exposición grandísima hace unos años en el Banco de la República y eran solo las fotografías de espacios muy grandes donde trabajaba con basura, con azúcar. Alguien hablaba alguna vez como que, por ejemplo, toda esta cosa de Art Attack, que fue un programa que estuvo como muy de moda hace unos años, de organizar cosas con ropa, grandes imágenes. Yo creo que venía mucho del trabajo de Dick Muniz, o seguramente habían visto mucho el trabajo de Dick Muniz para desarrollar lo que usted decía como una técnica más compleja. Entonces, bueno, no sé, si quieren como complementar, opinar algo más, preguntar algo, como tanto sobre estas obras como con esa relación imagen y máquina que estamos como trabajando ahora. Bueno, sí, ¿Me Pues escuchan? adelante. Yo tengo una pregunta. Cuando es más abstracto, digamos, el resultado de la máquina de dibujo, o sea, el dibujo, ¿sigue funcionando? Te escucho un poco entrecortada, Luz, pero entiendo que me preguntas qué pasa si es una imagen no necesariamente figurativa, sino abstracta. ¿Sí? Sí, sí, esa es mi pregunta. Vale. Bueno, eso es perfectamente posible, claro. Y ahí lo que te pediría también es pensar en el procedimiento, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Eh, el semestre pasado, antepasado, una persona empezó a trabajar con un cautín. Y hacia la fase 3 los textos que él producía sobre la experimentación con la máquina daban cuenta como de un interés muy grande por el fuego o por el calor, más que otra cosa. Entonces, como que empezamos a hablar, de hecho, en una web sobre eso, y le decía, sí, a mí lo que me interesa tal vez no es tanto el cautín, sino el hecho de cómo el fuego puede generar un rastro de dibujo. Entonces, la manera de escalar el trabajo de él no fue tanto pensar como hacer una imagen, no sé, sobre el fuego con el cautín, que hubiera estado, sí, hubiera sido posible también, pero digamos que su respuesta fue más abandonar el cautín e ir directamente como al fuego sobre las superficies y empezar a pensar cómo podría hacer ese rastro cada vez más evidente o visible. Entonces, digamos que a través de un sistema de velas o de, sí, como de sopletes y demás, lo que logró fue hacer unas intervenciones, digamos, más fuertes sobre esa superficie y registrarlas, ¿sí? Y registrar como ese desarrollo técnico y demás por el fuego. Entonces, ahí viene una pregunta que es nuevamente, ¿qué es lo más relevante de mostrar en el proceso de experimentación? Y es que en una imagen abstracta, por ejemplo, esto de Pollock, claro, los cuadros de Pollock en sí mismos son una obra de arte y valen un montón y son muy interesantes, pero yo creo que había algo muy tremendo en la acción y yo creo que por eso este dibujo de Bill Muniz no es una copia de la pintura de Pollock, sino es un dibujo de Pollock pintando porque empezamos a reconocer, sobre todo en arte contemporáneo, que la acción con el material es muy importante, a veces más importante que el resultado. Eh, de esa manera, en la fase 3 se les preguntaba, por ejemplo, qué pasa si es una fotografía, si es un video, si grabamos el sonido de la máquina, si de pronto anotamos, si hay una cosa poética sobre lo que pasa y no necesariamente la imagen final es la obra, sino a veces la obra es el proceso. Entonces, lo que yo propondría es, si la imagen es abstracta, habría que empezar a pensar si lo interesante de la imagen no es la imagen, sino la manera en la que está hecha, ¿sí? Y en ese sentido, el video y el video de cómo se está trabajando ese material, cómo se va generando la imagen, cómo se hacen esas líneas, cómo se da esa abstracción, podría ser la obra, podría ser el resultado tanto de la fase 4 como de la fase 5, digamos, llevada al espacio físico o virtual de alguna manera. Entonces ahí yo te propondría es como pensar
por qué esa imagen abstracta, qué es lo que hay allí, e intentar capturar tal vez el procedimiento a través de diferentes maneras. Ah, ya, profe. Porque, bueno, no sé si recuerdas, mi máquina de dibujo, yo escogí las plantas. Entonces, a mí lo que me llama la atención es porque es orgánica, es natural y pues deja una mancha que no es visible al ojo humano, sino hasta que uno le pone atención. Y pues es un resultado bastante abstracto. Entonces, Ujú. se iría más hacia el procedimiento de cómo llega a eso que el resultado mismo. Sí, sí, digamos, hay una solución que podría ser, entre comillas, rápida y común, por decirlo de alguna manera. Digamos, sería chévere que tu solución fuera más, como estás diciendo, abstracta, de pronto profunda, reflexiva. Una cosa es cómo captar el movimiento del crecimiento de las plantas, ¿no? Que digo, por eso digo, es fácil entre comillas, pues porque es una cosa que requiere un largo tiempo, entender cuáles plantas crecen más rápido, estar muy pendiente de hacer los registros, videos. No sé, por ejemplo, están estos time-lapse como están grabando una planta por días, por meses, y ahí ven su crecimiento, ¿no? O sea, ahí hay como un proceso donde uno podría decir, ahí hay unas dimensiones del dibujo en la planta misma, ¿no? Cómo la planta se mueve, se crece y demás. Otras cosas serían como narrar esa relación tuya con la planta, ¿no? A partir, que creo que es lo que un poco estabas haciendo también en la bitácora, la comparabas, si no estoy mal, con la palma de la mano y con el cuerpo. Sí, era ese trabajo, ¿verdad? Sí, profe, ese sí. Exacto. Yo recuerdo que ahí había como una reflexión sobre lo que tú decías, la naturaleza y demás, y yo creo que podemos seguir por ese lado, es decir, es posible seguir teniendo una relación íntima con esas plantas e ir entendiendo, quizás el modo de registro al final ni siquiera sea la imagen o el audiovisual o el video, sino un poco esas sensaciones tuyas, podría haber unos textos, digamos, entre lo descriptivo y lo poético de lo que pasa como con esas comparaciones, las imágenes que tú ves, quizás podría haber unos montajes como entre esas formas de las raíces o de los tallos y las plantas de la mano, sí, las líneas de la palma, es decir, ir construyendo ese diálogo, por eso hablaba de que este es un curso sobre todo de investigación creación, ir construyendo ese diálogo en ciertos materiales y formas de registro. Y ahí volvemos a esta pregunta, ¿qué es lo más relevante de mostrar en el proceso? Profe, eh, para la compañera, y ese sistema de registro como el fósil, o sea, ya está haciendo con las plantas. Hay una obra que vi que es, colocan, digamos, en la pared, hacen poco a poco con mezcla para hacer como yeso, y después llegan y colocan las hojas y las quitan suavemente y queda ahí el registro. Ya cuando se seca queda el registro de la forma de la hoja, como si fuera un fósil, como cuando uno se encuentra fósiles en los ríos, que son como caracoles, pues también podría, pues esto, pero eso es como dice el profesor, es con tiempo, el secado, la construcción de la imagen mediante prácticamente como una impresión, eh, como una serigrafía, parecía una serigrafía. Entonces, pues sería como ese, pero sí se necesita bastante tiempo, sobre todo en el secado y en el registro, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que estamos mostrando es que hay esa es una posibilidad, digamos que mostraría unos asuntos, ¿no? Las texturas, las huellas, de pronto lo que queda después del tiempo en otras superficies. Entonces, como que lo importante sería, Luz, ver dónde está, de dónde te vas, es decir, dónde te detona un interés muy profundo, que tal vez, como yo lo veía en el trabajo, era sobre el crecimiento, ¿no? Y sobre unas comparaciones orgánicas también. Creo que lo que te dice Oscar es también un proceso que podría acompañar eso, pero la primera pregunta importante es, ¿cuál es el foco de la mirada? ¿No? ¿Qué es lo que más te interesa? Y a partir de ahí los procedimientos podrían ir de este campo como arqueológico de la huella de la naturaleza o del proceso de crecimiento o de ese diálogo, digamos, como entre especies o entre seres o entre sí, como agentes, digamos, orgánicos, como que podía ser tú y las plantas, pero lo importante es como encontrar eso y luego vendrá, que no he revisado la fase 3 pero veré también cómo ha sido registrando esos procesos de dibujo audiovisualmente para ahorita de pronto darle una profundidad.
el trabajo que está haciendo la compañera es muy interesante principalmente por la denuncia ecológica, ¿no? O sea, es como cuando uno ve un fósil y uno se imagina cómo fue ese tiempo en ese momento y cómo fue esa especie que quedó grabada en una piedra, por ejemplo. Y hoy en día, pues el tema del Amazonas, que es un tema muy, muy, muy delicado, que es cómo se está acabando mediante la ganadería expansiva y mediante los mecanismos de explotación minera, todo el tema ecológico. Y pues ella también podía tomar como esa crítica ecológica mediante la exposición de su obra, ¿no? Pues yo lo digo desde mi perspectiva porque no sé cuál será su objetivo real de la exposición de su obra. Listo, Oscar. Sí, sí, muchas gracias. O sea, yo creo que ahí lo que vemos es como esas perspectivas, o sea, es decir, se dan cuenta casi cualquier material o herramienta o elemento, claro, esto que es más general, abstracto y grande, puede darnos más vías y detonantes y puentes y lugares de trabajo, pero creo que casi cualquiera tiene toda una infinidad de caminos, ¿no? Y hay que escoger es uno en particular ahorita y desarrollar como una obra, una pieza con eso. Entonces, sí, gracias también como Sí, por las recomendaciones. Adelante. Pues, porque digamos, haciendo como la investigación de otros artistas que habían utilizado, digamos, las plantas, yo vi algunos que hacían como, creo que en uno de los recursos para investigación había uno que hacía grafitis con las semillas de chía, entonces las semillas crecían y hacía un graffiti como natural, orgánico. Y había otro que encontré, es como un tipo de grabado en las plantas que es como cenotipia, que es como la imagen que silenció el micrófono de momento. Estás Profe, hablando de los... el puntillismo le puede servir como base de obra. Si ella va a realizar con esta clase de chía, el puntillismo le puede servir mucho como base de investigación, o sea, como generación de imagen. Porque pues el puntillismo se utilizaba, pues el que le decía ahorita al profe que hacíamos con la caladora esa de circulitos, bolitas pequeñas de diferentes colores y hacemos la composición, digamos, de un rostro. Entonces, esa es la base del puntillismo, que es el pincel solo en pequeños manchones, o sea, como el píxel de una imagen, de la composición de puntos de color. Sí, sí, yo creo que también, o sea, como que hay una opción que es esta figurativa y donde habría, por ejemplo, este tipo de procedimientos, incluso lo que estaba diciendo Luz, no sé, me imagino que tuvo un problema con el micrófono o con la señal, de por ejemplo, la cianotipia u otras maneras, digamos, de revelado fotográfico que se basan en los químicos de las plantas o en imprimir directamente casi que sobre las hojas. Hay toda una riqueza, digamos, material y técnica que se ha desarrollado a partir de esas cosas orgánicas que le pueden servir un montón. Entonces, bueno, como que ahí, por ahí también habría como unas posibilidades de la imagen. Mm, pero volviendo al asunto del abstracto también, el procedimiento, y quiero comparar eso con otros asuntos, el procedimiento y su registro puede estar también como un centro de la obra. Lo propongo un poquito aquí, ¿no? ¿Dónde encontramos la potencia, la imagen o el procedimiento, ¿no? Cada experimentación puede llevar hacia lugares distintos, ¿no? Y al final ustedes juzgarán como qué es más importante en lo que estoy haciendo, esa imagen final o el proceso de realización de la cosa. Sí, Pues bueno, la recolección de hojas secas y eso se le hace un tratamiento para que queden duritas y se pueden pegar digamos, en la pared buscando elementos de transición de imagen. Es que hoy en día el tema orgánico, lo que dice el profe, se está utilizando mucho mediante palitos secos, mediante hojas secas, a veces hojas verdes que se utilizan como sistemas de serigrafía o de impresión mediante la presión de la misma hoja en elementos blandos, o sea, en sustratos blandos para que quede la impresión, como cuando uno hacía antiguamente los libros, que era que colocaba la letrica por letrica en la impresora y después hacía cada impresión de hoja. Entonces, ese sistema, pues, hoy en día se está utilizando mucho. Y también en el sistema el graffiti, pero el mural, creería más en el mural que en el graffiti.
Claro, el stencil y esos tipos móviles son también una evolución de esos procesos técnicos. Sí, tiene como mucha razón en eso. Bueno, vamos a seguir entonces hablando como otro ejemplo, ¿no? Entonces aquí había una cosa sobre qué era lo que uno podría mostrar, ¿no? Es como el trazado y la pieza como imagen final, es decir, como estos dibujos que contienen la narración de su procedimiento. Uno viendo el dibujo de chocolate entiende cómo se hizo, a qué imagen hace referencia, que todo está contenido un poco aquí. Si uno, digamos, se demora, se da el tiempo de mirarlo, puede entender todas esas relaciones simbólicas y técnicas, por ejemplo, en la construcción de una imagen como esta. Ahora, hay otro asunto que sería importante, sobre todo en la fase 5, pero aquí también empezamos en la fase 4 de pronto a pensar en ese asunto del espacio, es un poco destacar el valor de la pieza y cómo funciona con el lugar en el que está. Entonces, para eso les traía este ejemplo de otro artista que, digamos, está entrevistado también dentro de los recursos de la unidad, no me acuerdo si es la 2 y la 3, que es César del Valle. Digamos que el trabajo actual de César del Valle tiene mucho que ver con la abstracción, con los espacios, con la arquitectura, pero su trabajo inicial, que también empieza a tener que ver con el espacio, son estos dibujos donde lo que se está representando empieza a dialogar de otras maneras más espaciales con el lugar donde está representado. En el primer caso, el papel, y luego hay otras series, por ejemplo, hice una exposición para quien de pronto esté en Medellín y conozca Casa Tres Patios, que es un espacio como independiente allá. Hizo una exposición en Casa Tres Patios donde estas figuras ya no eran solo sobre papel, sino dibujos sobre la pared. Entonces había también una relación con la esquina, con la escalera, con la suspensión, con el recoveco, digamos, de las paredes y hacía unos dibujos en esos espacios. Digamos que la obra que empieza esto son estos dibujos, donde por ejemplo en este, ¿no? O sea, hay un hiperrealismo que ahí es muy interesante, que dialoga con el papel arrugado literalmente, ¿no? Entonces la relación entre imagen y espacio, primero del espacio mismo de la página, pero luego del espacio donde esta página está puesta, pues empieza a generar unas complejidades. Por ejemplo, esta de la derecha, claro, esto no es una página, esto es una foto donde el dibujo está hecho sobre la pared y lo que pega es como esta esquina o esta parte superior, dando a entender que la persona como que escapó o rompió el papel y escapó de ella. O por ejemplo acá, ¿no? Como que esta relación entre el papel que se va arrugando y el gesto de desesperación, pues es el que termina completando la obra. Entonces, esa relación entre la imagen y el espacio podemos llevarla a unas escalas, digamos, que podrían estar controladas por el material sobre el que estamos trabajando, pero donde la máquina también podría pasar directamente a hacer intervenciones sobre el espacio y dialogar entre esa imagen y el espacio propuesto. Entonces, es como otra Profe, posibilidad. Ujú. profe, hay otra parecida a esta, una que rompe hace un cuadro, rompe también como esta imagen, rompe el vidrio en todo el centro, o sea, tiene siempre una intención y hace una imagen como de un niño que como juega béisbol y le pega la pelota y y el cuadro está en todo el centro, está roto, pero solo que tiene el círculo del centro. Esa es otra así parecida a César del Valle, a la obra de César del Valle. Y hay otra que se está viendo mucho en Instagram, es el tema de utilizar la escultura como medio de dibujo expansivo, que es la imagen normal en el fondo, pero digamos, hay alguien pensando, entonces sacan mediante la escultura, le hace las manos, cogiéndose la cabeza, pero solo le hace las manos o una parte del cuerpo mediante sistema tridimensional. Esas son obras que se están utilizando y se está viendo mucho en Instagram. Pues a mí me gusta mucho investigar porque pues me gusta mucho el tema visual y es interesante ver otras formas visuales para poder enfocar uno su propia obra dentro de este tiempo que estamos realizando obras nosotros como artistas visuales. Entonces, pues me parece muy interesante y eso maneja sentimientos. A uno le sorprende porque a veces de las cosas cotidianas y como tan de sentido común, busca el artista y a veces uno como que se pone a imaginar muchas cosas y a la hora de la verdad pues están ahí cerquita de uno para poderlas interpretar. Claro, Oscar, y por ejemplo, vale la pena mucho pensar cómo esas piezas activan el espacio, ¿no? Es decir, no solamente
lo que usted dice, como que la imagen deja de ser bidimensional porque tiene una intervención tridimensional en ella, pero eso puede ser más o menos potente, ¿no? Es decir, como uno puede que el cuadro colgado tenga unas manos y como si uno de los dedos sale, o hay otras manos que están entrando, entonces como que hay una dimensión entre el adentro y el afuera de la imagen bidimensional, pero también es posible que ese despliegue al espacio ocupe el espacio, ¿no? Un poco, y por eso me pareció chévere avanzar de una a este asunto de Regina Silveira, que ya la habíamos visto un poquito en la primera web, y es nuevamente como esta idea ya no está puesta sobre el cuadro, digamos, sino que es posible viajar directamente, que esto está puesto sobre el espacio, es decir, el dibujo ocurre en el espacio, en este caso en esta esquina, y involucra también unos elementos. Entonces, como que está el pedestal, está este caballo de juguete, digamos, que no generaría, por supuesto, esta sombra tan compleja, tan fotográfica, tan llena de otras problematizaciones, pero que permites justo hacer ese diálogo, como ver esa lógica o ese quiebre entre la lógica del objeto, su sombra, la otra sombra, la propuesta más grande. Y pues, claro, nunca Regina Silveira, creo que también hizo una exposición en el Banco de la República hace unos años, pero nunca en ese despliegue así como de estas piezas particulares como las que estamos viendo acá, donde la sombra, digamos, va más allá incluso de la lógica misma de la luz y plantea otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, acá. Entonces, bueno, es muy importante como pensar en esa relación entre el objeto, a los que hay muchas personas trabajando cosas como las sombras, cómo pensar el objeto, la sombra, el espacio, cómo llegamos y saltamos ese espacio dialogando con él. No necesariamente tiene que ser la idea de cubo blanco. Hace unos semestres una persona, por ejemplo, hacía un dibujo del cuarto de sus hijos, como un anamorfismo, que es como esta cosa que desde un punto la imagen se ve coherente, pero si uno se desplaza un poquito ya se ve muy torcida. Entonces hacían un anamorfismo como del cuarto de sus hijos en otra pared de la sala. Entonces, claro, se duplicaban los espacios, y era también un juego interesante sobre ellos mismos, sobre sus recorridos, sobre cómo mirar y sobre el espacio en el que vivían, que además era bastante pequeño. Entonces era un comentario muy redondo sobre el espacio, que tenía en cuenta el espacio mismo, que proponía unas destrezas técnicas particulares y que jugaba en esta lógica entre la realidad y la representación. Es como Mm, esta obra que su merced tenía, profe, es como el manejo de la luz sobre la sombra del objeto en ujú. diferente espacio de visión o perspectiva de visión. Sí, Porque esto me exacto. parece es una sombra cuando, digamos, yo no, al caminar al mirar un objeto y caminar en la misma línea, no podría verla de la misma dimensión en la sombra, porque la sombra se transforma a medida que la luz digamos, se queda fija y uno va ejerciendo el movimiento, digamos, caminando y va mirando el objeto, ya se ve de una forma, pues yo lo veo, esta obra la veo así, como si hubiera visto diferentes perspectivas, la sombra del objeto. Ujú. Y digamos que si uno lo piensa en términos técnicos, debería haber un punto en el que su ojo está situado en el mismo lugar de la luz que generó la sombra y en el que usted no podría ver la sombra. ¿Se entiende? Como el lugar donde coincide exactamente el objeto y la sombra sería el lugar desde donde viene la luz que genera la propia sombra. Entonces, como que hay un juego que, como le digo, digamos, tiene que ver con un concepto que es el anamorfismo. Lo pueden buscar, digamos, en Google y demás. Mm, que es justo eso, cómo las cosas se deforman en la visión, y en la perspectiva. Entonces, Regina Silveira juega o jugó muchos años como con eso, desde estas piezas, pasando por estas, y en este tipo también de espacios. Y aquí hay una cosa fundamental y es luego la pregunta que volvió a volver, a estar más en el centro de su obra y es por el espacio, ¿no? Como en cómo es la instalación o el dibujo dependiendo del espacio. Pues ya no es solo la esquina o la pared, sino cuál es esa construcción o ese edificio que es pertinente. Creo que estas obras están, alguna de las dos, como en un jardín botánico grande en España. Y lo que nos muestra es justamente esa relación como problemática, por ejemplo, con los insectos, con la naturaleza, con ese cambio de escala, unas cosas que son pequeñas, pero las lleva como a ocupar la pared entera,
Esta obra, por ejemplo, tiene como un juego de plata, de té. Claro, sobre eso están impresos como estos insectos. Hay toda una construcción de capas de sentido que se activan a partir de cuál es el espacio, cuál es la intervención, cuáles son los objetos. La invitación es también a darle ese sentido, o ese juego también como conceptual al asunto desde las imágenes que ustedes están realizando. Entonces, el espacio particular de donde está puesta la imagen a veces configura la obra y lo cambia. Podría ser la sensación que puede producir la obra. Por ejemplo, en la de los animales, muchas personas tienen fobia sobre los insectos, ¿no? O sea, cómo uno como artista transmite una serie de conceptos no solo críticos, sino también como explorativos del comportamiento humano, ¿no? Sí, y vea que por ejemplo en esta obra eso es muy fuerte porque ella pone como esta vajilla de plata como muy elegante sobre esta mesa completamente blanca y limpia, pero sobre ella pone todas esas imágenes de los bichos. O sea, no solamente son los bichos en el espacio, sino sobre cuáles objetos están puestos y sobre qué tipo de espacio. Sí, interesante sobre todo con el tema de los parásitos, sobre la vajilla, ¿no? Como, pues yo lo vería de esa manera, ¿no? Como a veces en Sí, las comidas existen tantos bichos y uno no se da ni cuenta qué es lo que qué es lo que está consumiendo. Tiene un trasfondo interesante, ¿no? Tiene un trasfondo, esta obra tiene un trasfondo muy interesante. sí, sí, hay unas lecturas como muy chéveres a partir como de estos procesos que parecen como puramente técnicos, pero que te empiezan a generar esas capas de lectura y de relación. Pues bueno, otro asunto, y era un poco más lo que estábamos mirando de luz, es el registro del uso de la máquina como obra, ¿sí? Es decir, ya no tanto la imagen que queda al final, porque en algunos casos no queda ninguna imagen, ¿sí? Sino que es una especie de dibujo que se deshace con el tiempo. Entonces, aquí he seleccionado como Francis Alice es un artista que conceptualmente es muy interesante. Y esta pieza, por ejemplo, es que se llama como Something's Making Something Leads to Nothing, es como algo que se hace como, bueno, hay una traducción que también hace que es como no necesariamente hacer algo, conlleva una cosa, y habla como de una serie que se llama Las Paradojas de la Praxis, ¿no? Entonces, este performance lo que tiene es a Francis Alice arrastrando un cubo de hielo por Ciudad de México y el cubo se va deshaciendo hasta que se vuelve agua. Entonces, como por ejemplo, Francis Sales, que igual es un artista internacional que se dedica a hacer obra y que vive de eso, pues puede no solamente plantear un asunto, una reflexión, sino además consolidar una obra que se pueda vender, que se pueda circular, que pueda tener una materialidad. Entonces es el video y la fotografía lo que finalmente desarrolla Francis Sales para vender su obra. Entonces, de esto hay un video que lo muestra él recorriendo o empujando ese cubo de hielo hasta que se deshace y una serie de fotografías que se venden o se exponen de esta manera. Entonces, claro, es muy importante que ustedes empiecen a pensar en la calidad del registro, el encuadre. Había unas personas que ya empezaban a calificar su fase 3. Entonces, claro, hay procedimientos muy interesantes, pero la fotografía no les está conviniendo tanto, ¿sí? Es decir, en la fotografía no se da cuenta del valor real del procedimiento. ¿Qué pasa, digamos, si estas fotos no fueran primeros planos y no hubieran fotos de detalle, pero también planos medios de Francis Alice, uno no podría, digamos, disfrutar y entender tanto la obra, ¿sí? Si fuera solo un video de lejos, por ejemplo, o si fueran solamente fotos de los pies, ¿sí? Hay una cosa que es importante, el registro del cuerpo, pero al revés también ocurre. A veces la pieza tiene una dimensión y uno está registrando o está dejando un montón de objetos al azar, cosas que están ahí y que uno empieza a leerlas como que tienen sentido, pero en realidad lo que hacen es irrumpir en la obra o quitarle fuerza. Entonces, darse cuenta de eso es parte de las acciones de esta fase 4 y 5, sobre todo de la fase 5, ¿no? Como el registro del emplazamiento de la obra. Entonces, eso como recomendación también para Luz, es trabajo con las plantas como que uno pueda entender que hay una intimidad del trabajo con esas plantas, si es una cosa audiovisual, ¿no? Como de-
o situarla directamente en otro espacio, o que le contraste, o que elimine lo demás, o que dialogue. Pensar eso es muy importante en este momento. Bueno, hay otras piezas de Francis Salis, por ejemplo, esta donde creo que con una frontera donde hay un conflicto militar, lo que hace es como ir como, creo que tiene como una pistola en una mano y en la otra tiene este tarro de pintura que tiene un hueco y va como generando unos mapas o unos trazados de esa frontera. Mm, Este nuevamente es el video completo, les voy a enviar estas diapositivas para que vean de pronto la página de Francis Salis, que está bien chévere. Bueno, pensé que alguien iba a decir algo, pero si no. Por ejemplo, este es otro proceso que estuvo en el proyecto de máquinas de dibujo y donde Diana Godoy, digamos, hacía unos bordados y digamos que, claro, el bordado era muy interesante como, y nuevamente haciendo un llamado a esto que decía Oscar, el bordado también es otro lugar del dibujo que se ha vuelto muy poderoso y hay bordados gigantes, gente que dibuja, no sé si han visto estos que dibujan con máquinas para hacer tapetes y hacen como tapetes súper complejos. Pero entonces, en el proyecto de Diana, yo creo que había algo como bien interesante. Esperen, salgo y miramos de pronto ese apartado del video. Profe, hay un país que hace un evento cultural, folclórico cultural, que son unas cometas gigantes, y ellos las construyen mediante el tejido. En algunas de las partes de la cometa hacen tejidos y hacen composiciones de color, pero inmensas. Eso, estoy hablando de 6, 8 metros de altura y más o menos de ancho lo mismo. Es un evento folclórico y tiene que hacerla volar. Es lo más interesante. Es bien pesada y tiene que hacerla volar. No me acuerdo qué país tiene ese festival. Es un festival cultural donde interpretan mediante cometas gigantes, pero es impresionante gente que le dedica tiempo a construir tejido, sí, a hacer imagen mediante el tejido, mediante formas sin tener pues el sentido como del estudio del color, sino pues es algo muy bonito porque es algo muy chévere porque es que es el sentido de la gente al expresar el realce de su cultura. Claro, eso nos hace, digamos, muchas preguntas sobre las prácticas artísticas, ¿no? También como hacia hasta dónde llegan, qué tanto se funden como con la cotidianidad de las personas. Yo creo que en últimas casi que cualquier procedimiento, digamos, abordado de una manera como con mucho oficio, con mucho cuidado, con unos niveles de creatividad y relacionamiento con el entorno, pues se vuelven obras de arte que no necesariamente circulan todas en museos y demás, pero lo que usted está diciendo, digamos, ese carácter de esos objetos pues está muy en la vía de ser obras y objetos artísticos, ¿no? Entonces creo que es como esa capacidad del ser humano de ir profundamente a lo técnico, a lo bello, al oficio, a veces con o sin función, pero que llevan a esas piezas como que son obras. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta lógica del proceso, como que al final ella identificaba que este video tiene una naturaleza como muy particular y poderosa en el que se ve el procedimiento, en el que hay como esta doble lógica de estoy dibujando la mano que está, digamos, bordando y además estoy mostrando como el mismo proceso de bordado. Entonces yo creo que sí, en este proyecto lo expusimos varias veces y se exponían los tambores de bordado con su retrato, con las manos, con los rostros de sus hijos, pero a mí me parecía que cosas como este video, es donde es más clara la lógica de obra, ¿no? Como también por la belleza de la transparencia, por lo que está mostrando allí, por entender cómo, sí, las manos dibujando las manos, como esa tautología del material, me parece que hay en eso algo como muy poderoso. Entonces, como para hacerles pensar que tal vez a veces el procedimiento puede incluso ser más interesante o tener más fuerza que las mismas piezas. Me parece muy importante como plantear esa reflexión. Mm, un último lugar que yo creo que podríamos abordar, y lo digo sobre todo, digamos que ahí pasa mucho
que algunas personas entienden la idea de máquina de dibujo como crear una máquina que dibuje, ¿sí? Y yo, digamos que si bien el procedimiento del curso no busca tanto eso, sino coger una máquina, analizarla, y lo que estamos haciendo, ¿no? Registrar sus formas de dibujo, luego desplegarla, que puede ser un taladro, un martillo, una batidora, una máquina de coser, bueno. Como que hay otras personas que eligen un procedimiento que es más armar una máquina para que dibuje de manera pendular, a partir del viento, a partir de sumergir cosas, no sé, bueno, como que eso se vuelve más o menos complejo siempre. Pero eso nos lleva a pensar una cosa y también es como esa relación entre la máquina y el espacio. Es decir, también podría haber un tipo de obras que sea la máquina dibujando sobre el espacio y el registro de eso, ¿sí? No tanto la pieza dibujada instalada en el espacio o el procedimiento de dibujo llevado al espacio, sino directamente la máquina en acción. La máquina en acción como obra. Mm, y eso depende, pues claro, de ustedes, de su relación con el espacio, del tipo de arte que están produciendo y que quieren crear. Pero aquí hay dos ejemplos que a mí me parecen como conceptualmente complejos y además como muy evidentes. Entonces, digamos, este artista, que es un artista alemán, que cada vez le está como yendo mejor actualmente, lo que desarrolla son como unos procedimientos de dibujo sobre el espacio y luego en las exposiciones como que los vive e invita a la gente también a desarrollarlos, a vivirlos. Entonces, determina unos espacios para hacer cosas como mapas conceptuales e instalaciones donde la gente puede también dibujar e ir acumulando estos dibujos. Trabaja mucho con transparencias, con proyecciones. Si quieren ver el trabajo de él, pues también les voy a compartir estas diapositivas, donde está de pronto el link de esta pieza y donde pueden ver muchas otras piezas porque también se vincula mucho con el lenguaje, ¿no? Como con la acción de escribir, de nombrar algo, de jugar con esa acción de nombrar. Entonces creo que hay una potencia sobre el lenguaje ahí y digamos que hay personas que a veces también escogen ese tipo de máquinas como tan abstractas, ¿no? La historia, el lenguaje, el diccionario, la palabra. Yo creo que está bueno de pronto mirar esos alcances de obras como la de este artista. Mm, Y otro ejemplo que quería mostrarles ya para ir cerrando, creo que esto ya es como lo último, ¿sí? Es el trabajo, este trabajo estuvo en la Bienal de Artes Plásticas de la Gilberto Alzate Avendaño aquí en Bogotá hace un tiempo, y esta, digamos, artista del performance, dibujante, pero también coreógrafa, lo que hacía era activar su cuerpo como un objeto, digamos que aquí no existía en su trabajo esa categoría de máquina, pero sí el cuerpo como una forma de medida del espacio y en ese sentido lo que hacía era como dibujar las medidas de su cuerpo y sus alcances en algunos movimientos en toda la sala de exposiciones que le habían dado. Venía como con muchas cintas, iba performando, bailando, estirándose, embarcando en el espacio y generando como este gran dibujo eh, que tenía algunas también intervenciones como de textos de ella, señales, y creo que también invitaba a algunas personas a generar este gran performance con ella, como en el tiempo de la exposición. Por supuesto, hay una reflexión sobre el moverse, sobre cómo ocupamos los espacios, sobre el espacio expositivo, pero terminaba entonces como proceso en este tipo de acciones, ¿no? Como medidas del cuerpo que generan círculos, semicírculos, recorridos. Tenía todo un sistema de colores también, que era muy chévere de ver en ese momento, pero pues ya no recuerdo cuál era. Entonces, bueno, como que aquí hay una tercera vía que es el registro de la máquina en acción en el espacio. Algunas personas, por ejemplo, han propuesto trabajar como asuntos de espacio público, entonces esa activación de la máquina puede ser también ya la resolución de la fase 5. Pero entonces en esta fase 4 en la que estamos es también pensar esas dimensiones de la intervención, cómo podría ser, hacer algunas pruebas en el caso de que sea algo como en el espacio público, ¿no? Bueno, hasta aquí la presentación. No sé si quiere comentar algo sobre ella o ampliar un poquito.
Si no, pues yo creo que podemos entrar como en un último momento de resolución de dudas o hablar, si alguien quiere hablar específicamente de su máquina, de cómo vio la fase 3 como que al principio estábamos haciendo eso con Valeria, ¿no? Como resolver alguna duda. No sé si tienen otra. Profe, yo nuevamente, Valeria. Bueno, yo quería entrar más a la webconferencia porque me sentí perdida. Primero que todo porque comprender un poco de lo que es buscar un espacio para poder crear una obra, sea pequeña o sea grande, requiere mucho como de pensar, como ser un poquito como más creativo, ¿no? Entonces yo al momento de escoger el cautín, yo no escogí el cautín con una intención, o sea, yo agarré el cautín y directamente dije a lo que o sea, lo que me pueda mostrar, o sea, lo que me vaya generando una experiencia, viendo como qué pasos nuevos puedo hacer, como, ok, esto está interesante, voy a abordar este tema así de esa forma. Y por lo que he notado, o sea, desde la fase 2 hasta la 3, he estado viendo un poco como que al reconocer de pronto cómo conmigo, como, o sea, yo como artista, viendo de pronto, o sea, el cautín como una herramienta que se puede utilizar para arreglar cosas o en sí, cosas que no son tan comunes dentro del arte, vi más por lo que es la destrucción, más como por así decirlo, marcas que le deja a uno al artista cuando quiere experimentar algo en una obra, ¿no? Entonces yo, por un lado, tenía como la duda de, ok, a partir de esta fase 4 ya son, por así decirlo, utilizar eh, todas las experimentaciones que de pronto uno ya abordó anteriormente, sea una o sean varias, y yo, la verdad, en un principio yo dije, no quiero basar de pronto algo directamente con la madera, que es lo que más común se ve. Entonces, todavía sigo como con la duda, por así decirlo, como en qué puedo yo quizás plantear, no sé, mi diseño, viendo como de pronto los ejemplos de las diapositivas que acabo de compartir. Me da como un, o sea, no estoy completamente clara, pero sí entiendo como algo. Entonces, no sé, quería preguntarle si, cómo podría yo quizás darme la posibilidad de despejar esas dudas investigando, no sé qué me recomendaría. Bueno, yo creo que algo que es muy importante es este asunto de qué es lo que le interesa a uno, como profundamente. Y yo creo que eso a veces aparece como al principio de la creación artística, es decir, uno puede decir, sentarse y decir, yo quiero hacer un dibujo sobre la caída, ¿sí? Y entonces digo, ¿cuál sería la mejor manera de hacer ese dibujo para que esa sensación de caída sea muy fuerte? Entonces uno diría, bueno, voy a usar, no sé, un retablo grande, negro, y sobre él voy a dibujar a una persona cayendo, y voy a superponer varias imágenes para que se sienta el proceso de la caída en un solo dibujo, y voy a utilizar, no sé, tintas, y como que yo puedo pensar una imagen y llevarla a cabo. ¿Sí? Esa es una manera de llegar a la creación. Creo que este curso propone algo distinto, que es lo que tú dices, como escoger un material, empezar a usarlo, empezar a desentrañarlo, entenderlo, y de ahí surge la creación, ¿sí? De ese diálogo con la máquina o con el material. Esa es la perspectiva del curso, y en ese sentido, pues vas muy bien, o sea, como que escogiste el cautín, empezaste a darte cuenta que te interesaban cosas, ahorita utilizaste una palabra que me pareció chévere, que fue la palabra destrucción, ¿no? Como el deshacer las cosas a partir del cautín. El cautín puede hacer varias cosas, como te habrás dado cuenta, reparar, quemar, hacer hendiduras, romper cosas. Entonces, como irse dando cuenta profundamente qué es lo que a uno le interesa de ese proceso, que le interesa sensiblemente, o sea, como
me gustó cuando esto se dañó, me gustó cuando esto se quemó, o me gustó el cambio de tono de la madera, o me gustó cómo se perforaron estas cosas. Como que ahí hay unas intuiciones y unos gustos que uno podría seguir pensando. Y podría entrar también en un lugar de pensar por qué le interesa eso, así como, esto me gusta, pero ¿por qué me gusta esto? ¿Qué hay en mí que hace que esto me guste? ¿Qué materiales podrían hacer más evidentemente eso? Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de contraste para que veas cómo podría ser de distinto, no para que hagas lo mismo o para que te acerques a eso, porque creo que en tu caso no Claro. tiene sentido, sino para que veas como que hay una gran distancia. El semestre pasado una chica también estaba trabajando con el cautín. Y entonces ella me escribía en los textos de la fase 3 como, me parece muy chévere que con el cautín uno puede reparar cosas. Entonces hablaba de la soldadura, hablaba como otras. Y luego empezó a encontrar unos objetos en su casa que eran como unas cocas, como unos baldes y unas cocas del agua. Y entonces empezó como a hacerle dibujos a las cocas. Y entonces había uno que estaba roto y lo que hizo que me parecía muy impresionante era que con el cautín empezaba a derretir como unos fragmentos de un balde que tenía para pegar otro que estaba dañado. O sea, como que empezó a hacerle una serie como sí, como hacer una especie de Preparar. tejido de reparar, claro, pero como muy específicamente como si fueran unos hilos que van reparando una ruptura y lo van como tejiendo, como ir cosiendo un balde de plástico a partir del plástico que derretía con el cautín al otro lado. Era un procedimiento súper largo de calentar, arrastrar el plástico derretido, irlo pegando, hacerle. Y entonces hacía como al final eran unos baldes que estaban todos reparados con el mismo plástico de otros baldes y unas palabras en el fondo de los baldes que decían como reparar, suturar, consentir, y en algunos había unas imágenes como de unas manos como consintiéndose, reparando cosas. Eso era muy impresionante porque era como encontrar en un elemento que parece simple, como empezar a trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y darse cuenta que a ella le interesaban mucho los procesos como de reparación y de sanación y llevarlo a cabo a partir de unos objetos plásticos. Entonces creo que ahí hay unos hallazgos. O este muchacho que te decía antes que había soltado el cautín y se había ido por el fuego y le interesaba era el asunto de quemar, de calentar, un poco la pirotecnia después. Pero creo que eso es lo que nos podemos permitir aquí, ¿sí? Como que tú digas, esto es lo que me gusta del cautín y para eso voy a usar, puede ser madera y copor. Es decir, lo importante es poder empezar a darse la oportunidad de profundizar en una de esas ideas que tal vez has hecho, la que más te interese, e ir encontrando en ese procedimiento cosas que se conectan con tu vida, con tus intereses y hacerlos cada vez más fuertes. Y no es, por así decirlo, obligación o se podría la posibilidad, no sé, pintar una figura o hacer sobre eso y quizás basar eso al tema de uno, a la obra, o en sí es como algo muy simple, por así decirlo. Yo creo que la cosa aquí es lograr como esa conexión técnica y, y un poco conceptual, digamos, que ese conceptual puede ser más intuitivo, puede ser abstracto, figurativo, es decir, eso ya es como una decisión tuya. Lo importante es como esa conexión entre esta experimentación técnica, en este caso con el cautín, y la realización de una imagen, si quieres hacer una imagen como de representación, digamos. Sí, porque, o sea, por lo que he estado haciendo, he notado demasiado mucho de que, bueno, me estoy viendo que esto, con lo que los objetos que he estado utilizando para experimentar, estoy destruyendo, o sea, aquí no hay reparo, aquí es como estoy cortando, estoy perforando de una forma simple o a pesar de todo, o sea, marca, deja una huella que es difícil de quitar. Al momento de pronto, si uno pinta si uno pone el cautín sobre la madera, y uno quiere pintar encima de la madera, va a quedar el hueco. O sea, ya quedó la marca allí, ¿no? Entonces, como por así decirlo, estoy notando más Sí. eso. Como ese es como Compa- mi punto más de vista. Compañera, ¿por qué no experimentas el tamaño del calor, o sea, la distancia con el papel, o un elemento que se derrita a raíz del contacto con el calor? Por ejemplo, una vela o un elemento que sea blando, para que puedas medir cuál es la intensidad de calor que quieres
colocar dentro de tu imagen en el papel o el sustrato que utilices. Puede ser madera, puede ser cualquier, para la pared, pues para medir más o menos qué cantidad de calor emana de la misma punta del cautín, para que puedas medir como qué es lo que quieres como, y es como el lápiz, ¿sí? El lápiz puede uno cogerlo suave y pasarlo por el papel o también hacer una impresión fuerte, que es imprimirle un poco de fuerza. Entonces debías pues también medirlo así para que puedas dimensionar el trazo de tu imagen. Pues la verdad sí sería interesante. Pero es como, bueno, apenas estoy como comenzando a buscar formas para ver qué puedo hacer, como sigo en el proceso. Claro. Igual tú ya, digamos, ya hay un avance en todos y es que todos y todas ya vieron cómo podría dibujar la máquina, es decir, como qué tipo de cosas hace la máquina. Como les decía, pueden coger una y profundizar o tal vez como que esto todavía los lleve a decir, bueno, hay un concepto detrás de esto, que puede ser el de destrucción, me interesa, que quiero seguir desarrollando y tal vez ese procedimiento de esa destrucción y su registro lo que puede llegar a ser importante para ti en este momento, por ejemplo. Sí, claro. Pues bueno, como que es seguir hacia allá y luego vienen todas estas preguntas que están también en la guía, ¿no? Como incluso en la guía anterior, como cuál es el mejor tipo de registro para esto, el video, la foto, el texto, el sonido, todo eso también son asuntos de experimentación. Como les digo, les propongo aprovecharlos mucho teniendo en cuenta que casi que no están en los otros cursos tanto, ¿no? Como esas preguntas por el espacio y el registro son particulares también de este curso y luego de lo que va a ser investigación, el taller uno y el taller 2 donde se va a poner mucho más fuerte eso como pregunta. Bueno, no sé si Vamos, hay yo lo que otra duda. entiendo. Ay, yo, qué pena. Claro. O sea, lo que entendería sería como encontrar, o sea, después del análisis de mi máquina de dibujo, el concepto que más me llama la atención de cómo dibuja o cómo yo relaciono ese dibujo con el, sí, con el sentimiento, concepto, y de ahí sacar, Sí, no sé cómo explicarlo de una mejor manera. O sea, digamos lo que decías, estaba el cautín y la destrucción. eh, y de ahí ya se va no sé, a desarrollar la idea de cómo esa destrucción puede crear una imagen. Sí, sí, y entendiendo que esa imagen también es no necesariamente una imagen bidimensional, sino que podría ser un registro del procedimiento. Sí, ok. Pero entonces hay que hacer énfasis en que se necesita tener claro el concepto. Sí, sí, digamos que eso, como que yo creo que eso es lo que hace la diferencia como entre una cosa que es puramente técnica y lo que podríamos llamar su inclusión en cosas como la investigación, creación o el arte contemporáneo, ¿no? Es como, ¿para qué estas imágenes? ¿Para qué hacer esto? Es como cómo eso se convierte en una imagen o en una pieza, digamos, en una especie de obra, por decirlo así también. Ok. Sí, digamos, si yo me iría por el tema, digamos, a mí lo que me llama la atención es lo orgánico y pues lo volátil, porque al igual, al cabo uno no puede controlar cómo un objeto va a dibujar, a menos de que haya una presencia humana que intervenga en ese dibujo. Entonces, me tendría que ir como por ese lado del orgánico, no sé, como... Sí, por ejemplo, yo lo que identificaba mucho y lo que te digo, hasta ahora vi la fase 2 y estoy entre hoy y mañana mirando todas las fases 3 era como esa relación entre ciertas líneas como orgánicas, ¿sí? Como ciertas curvas quebradas que estaban en la naturaleza, que estaban en las plantas, que estaban en la mano, que estaban... Y entonces yo diría como, bueno, ahí hay algo, ahí hay una ruta de investigación que puede llevarse a registrar desde coger una cámara y seguir los tallos de las plantas y luego seguir las líneas de las manos y empezar a hacer unas comparaciones entre esa organicidad hasta otra cosa que podría ser lo que tú estás diciendo, como mirar la volatilidad del movimiento y el crecimiento, eh, escribir también podría ser un montón, ¿no? Como la escritura de esa descripción de esa relación lineal
y comparativa, o producir unas fotos y ponerlas también como al lado y ver esos dos dibujos cómo se relacionan entre sí. Entonces, claro, procedimientos hay muchos, pero yo creo que lo importante es, como tú dices, agarrar qué es lo que profundamente uno lo está moviendo y tratar de trabajar con eso. Listo, gracias, profe. Vale. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando. Eh, Siento que se aclararon cosas, se complejizaron otras, pero sobre todo, y me parece muy importante, hay una apertura a posibilidades de creación. Y yo creo que eso es lo fundamental, como de estudiar artes, ¿no? Como poder entender que la creación es individual, muy amplia, tiene múltiples posibilidades. Incluso le agradezco mucho también a Oscar toda esta ejemplificación de lugares posibles a los que se dirige este asunto del dibujo expandido, como para pensarlo, ¿no? Como el trabajo de composición de la comida, de la arquitectura, todos otros lugares como donde esto se hace muy tangible. Entonces, la invitación es pues a seguir como creando, ampliando, experimentando. Hay una cosa, si se dan cuenta, muy del juego y de la lúdica en esta materia y creo que en el arte en general. Entonces, pues la idea es a seguirse lanzando allí. Y pues bueno, yo creo que vamos a hacer una última web para cerrar la fase 5 y ya va a ser más como el asunto de revisar cosas, o sea, como ver qué se hizo de pronto, conversar sobre algunas entregas, comparar algunas cosas, pues como no desde el juzgamiento, sino desde las posibilidades de lo que pasó. Y entonces cualquier duda en ese sentido, pues está el Teams, me puede preguntar por Teams, por mensajes del curso. Y sobre todo esos medios se los recomiendo mucho en estas fases, donde es más como inmediato. De todas maneras, pues obviamente hay una parte del trabajo que es en el foro, que vamos a ver desde ahí. Mm, pero cualquier duda o cosa que me quieran contar, pues a través del Teams, ¿vale? Nada, un abrazo y muchas gracias por estar. Chao. Muchas gracias, Hola, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Muy amable. Listo, muchas gracias. Feliz noche.